Altos Estudios Estratégicos presenta Hacia una cultura de defensa, un espacio informativo e interactivo. Buenos días, sean ustedes bienvenidos a este su espacio hacia una cultura de defensa de la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos SEGAE, que como cada semana estamos aquí en esta, la radioemisora cultural, la voz de las Fuerzas Armadas, todos los sábados, de 10 a 11 de la mañana, y además de las frecuencias acostumbradas, 106.9 FM Santo Domingo y 102.7 FM para todo el país. Usted también nos puede escuchar a través de la página web de esta emisora, que es www.hfa.mil.do, desde cuya página usted no solamente nos escucha, sino que también nos visualiza en tiempo real. Quien les saluda es Manuel Cordero, y precisamente saludo también a mi compañero de labores, el teniente coronel abogado Tino Rodríguez, del Ejército de República Dominicana. Comandante, buenos días. Gracias, Manuel, una vez más estar acá para llevarle incidencias a cada uno de los amados oyentes que ya son parte de esta familia de Hacia una cultura de defensa cada sábado de 10, ¿verdad?, a 11 de la mañana. Y es interesante saber que todos están disfrutando y van a disfrutar justamente un tema muy interesante en el día de hoy. Así es. Y bueno, nosotros antes de entrar con la entrevista central del día de hoy, que yo sé, como dice el comandante, que usted la va a disfrutar muchísimo, y sobre todo la conciencia que vamos a recibir hoy de este tema que vamos a abordar, que ya los que nos siguen en redes sociales ya lo han visto. Pero antes de permítame comunicarle a aquellas personas que no conocen que es la Escuela de Graduados de Altos Estratégicos, que nuestra escuela es parte de la Universidad Nacional para la Defensa General Juan Pablo Duarte Díez, la UNADE, que en el caso específico de LEGAE, nosotros impartimos varios programas interesantísimos, tanto a nivel de posgrado como de educación continua. En el caso de los posgrados tenemos 3 programas: un doctorado en Seguridad Nacional y Humana, una maestría en Seguridad y Defensa Nacional y una especialidad en Geopolítica. Pero también tenemos en la parte ya de educación continua diplomados muy interesantes. Por ejemplo, un diplomado en ciberseguridad y ciberdefensa, otro diplomado en comunicación estratégica para la seguridad y la defensa nacional, y otro diplomado en metodología de la investigación científica aplicada a la seguridad y la defensa nacional. Estos programas todos son, debo decirlo, totalmente becados. Usted que nos escucha, no importa si es militar, policía o inclusive un civil, puede ser parte de los mismos, puede acercarse a nuestra escuela y cursarlo, porque nosotros con mucho gusto vamos a aportar al conocimiento de la sociedad en general, porque la idea es desarrollar líderes para la seguridad y la defensa nacional. Dicho esto, permítame también saludar a nuestras autoridades, a nuestro señor ministro de Defensa, el teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, del Ejército de República Dominicana, también al señor rector de la UNADE, el mayor general Rafael Vázquez Pínola, del Ejército de República Dominicana, y al general de brigada Vicente Mota Medina, del Ejército de República Dominicana, que es el director de LEGAE. Dicho esto, señores, ahora sí hablemos de el tema que hoy vamos a desarrollar en nuestra entrevista central. Pues déjenme decirles que hoy hemos querido preparar una producción precisamente aportar a la conciencia ambiental. Un tema que nosotros como humanidad debemos siempre enarbolar como un estandarte. El planeta en el que estamos, para esos secretos, que ha sufrido mucho por el proceso que hemos vivido como humanidad: industrialización, el manejo de desechos sólidos, el llamado, ¿verdad?, calentamiento global, entre muchas cosas que nosotros, por ejemplo, en esta parte del mundo, en Occidente, y nosotros más, que somos un estado insular, nos afecta. Y nosotros que estamos en el trópico, hemos visto cómo hemos vivido cambios en nuestro clima,
pero también hemos sido lamentablemente muchas veces vergüenza internacional porque hemos visto contaminación en playas, hemos sufrido los embates de lluvias copiosas que precisamente por la contaminación ha provocado inundaciones. Es decir, el llevar este mensaje de conciencia ambiental es importante, y para ello tenemos con nosotros a un comandante, un maestro y un amigo que pues nos honra precisamente con esa amistad. Me refiero al comandante, el coronel Julio César Rodríguez Burgo, del Ejército de República Dominicana, que es un ambientalista, y además él ha dedicado gran parte de los años que tiene el servicio militar precisamente a llevar este mensaje a la población militar, pero la civil, en las aulas, en su condición de oficial superior, donde le ha tocado estar, y en su modo de vida, porque él lo vive y nos consta, porque gracias a Dios, él, como dijo, él nos ha prestado su amistad, nos las ha regalado. Producción, claro, un programa que llega en esta emisora. Trinchera Ecológica, todos los jueves, usted lo va a escuchar a las 2 de la tarde en esta misma estación, que yo le insto de inmediato que usted, si no lo ha hecho, que lo escuche, porque va a aprender muchísimo sobre el tema medioambiental. Así que yo generalmente los invitados, nosotros los presentamos después de la pausa, pero en esta oportunidad, porque el comando Burgo es de la casa, y nosotros queremos aprovechar el tiempo en radio, que avanza muchísimo. Vamos a sentarle una vez, comandante. Así que, comandante Burgos, un honor siempre que usted saque un espacio en su agenda para conversar con nosotros. Bueno, para mí es estar en familia, como bien lo dice, es una oportunidad maravillosa para compartir con tantos buenos amigos y sentirme un invitado de honor. Así es. Pero soy yo que debo, ¿verdad?, sentirme más que halagado que ustedes le dediquen parte de su programación a hablar de este tema y ver en mí la persona que puede llevar algunas recomendaciones a la población. Pues solamente darle gracias a Dios. Mi amigo Teniente Coronel Rodríguez, tanto tiempo de lucha, ¿verdad? Así es. Y Cordero, que es el que está detrás de los controles cuando producimos el programa Trinchera Ecológica. Así que para mí siempre será un honor compartir con todos ustedes. Gracias, señor. Y es interesante realmente el tema de seguridad y salud ambiental, porque todos nosotros somos responsables del cuidado, ¿verdad?, del medio ambiente. Tenemos una responsabilidad, de manera que debemos empezar a enseñar a nuestros hijos, claro, a nuestra familia, cómo cuidar el medio ambiente, porque justamente es lo que nosotros nos mantendrá vivo y a nuestras generaciones. Queremos conocer, comandante, cuáles son los principales riesgos ambientales que amenazan la humanidad en el siglo XXI. Bueno, una pregunta amplia, ¿verdad?, que uno necesitaría un espacio para desarrollarla, pero de manera resumida. La gente se siente, vamos a decir, bombardeada cuando le hablan del calentamiento global y del cambio climático. Muchas veces no entienden cómo se manejan estos términos. Y vamos a tratar de ver, porque cuando me habla de amenazas que ponen en riesgo nuestra existencia como especie humana, tenemos que verlo desde un espectro amplio y desde lo general a lo particular. Entonces, hablamos de cambio climático. Y debo decirle que siempre ha habido y siempre habrá cambios climáticos, porque el planeta es un ente vivo que cada día va evolucionando, pero con esas particularidades que nosotros como seres humanos no vemos. De hecho, el mundo será totalmente diferente cuando yo salga de esta cabina. Sí. O sea, en 1 hora, 40 minutos, 45 que vamos a estar aquí, el mundo será totalmente diferente a como nosotros entramos. Y van surgiendo procesos que se van a ver en el tiempo. Dicho esto, hay muchos escépticos que dicen que no existe el calentamiento global, precisamente porque se agarran que el planeta, como vive en un tema evolutivo constante, dicen no, porque hay era de calor, hay era de glaciaciones, de congelamiento total. Y entonces sí, es verdad. ¿Cuál es el gran problema? Que nosotros como especie, como seres humanos, hemos acelerado estos procesos que hoy nos están golpeando. Entonces, dentro de esos cambios climáticos, hay un específico que es esa gran sombrilla, el cambio climático, que viene con la variación de las lluvias, sequía, inundaciones, época de mucho calor, época de mucho frío, donde llovía bastante, hoy hace sequía, donde había sequía hay inundaciones. O sea, dicen que el planeta está medio loco. Los que son muy allegados al tema religioso dicen que es el apocalipsis, y hasta cierto punto es así. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Con esta acción negativa del ser humano,
hemos acelerado estos procesos. Entonces, dicho esto, calentamiento global viene siendo uno de los cambios que produce lo que son el cambio climático. Vean el cambio climático como una gran sombrilla. Y entonces ahí está el calentamiento global. Entonces, ¿qué provoca esto? Y para darle una muestra de cómo el calentamiento acelerado del planeta puede llevarnos a una catástrofe, vámonos al mar, a los océanos. Tenemos una temperatura promedio de 26, 27 grados, normal, que es donde se desarrollan los ecosistemas de manera sin mucho estrés ecológico, vamos a llamarlo así. Pero cuando el calentamiento global, esas corrientes marinas comienzan a inyectar calor o frío en extremo, ahí viene un deterioro de todo ese ecosistema. Y fíjense algo tan elemental, porque en el mar surge la vida, en el mar se dan unos procesos maravillosos para que haya vida en la tierra. Entonces, con un calentamiento, cuando se dice que hay parte de los océanos que pueden tener 32 grados, señores, hay especies que mueren. Wow. Hay una situación crítica de dependencia de oxígeno en el mar y todo lo que provoca. Con decirle, por ejemplo, que cuando una tortuga anida en una playa, el calor de la playa es que determina si son machos o hembras esos huevos. Wow, qué interesante. Oigan bien esto. Cuando una tortuga puede poner 80, 120 huevos en una playa, que hace un hoyo y al desovar lo tapa, el calor de la arena es que determina el sexo de esa tortuga. Entonces, si es más de 26 grados, salen todas hembras. Si es por debajo de 26 grados, 26, 27, salen todos machos. Entonces, tiene que haber un equilibrio para que puedan salir mixtos, porque son, como dicen, neutros en principio. Fíjense, por ejemplo, cómo un aceleramiento de la arena puede llevar a una especie prácticamente a desaparecer. Que se ve como algo simple. Se ve como algo simple, pero por eso quise traerlo como de los cabellos, este puntito. Por así sucede con miles de especies que van a desaparecer porque no aguantan el tema de un calentamiento como lo vamos. Hemos roto récord. En los últimos años, todos los años dicen, hay récord de calentura en algún sitio. Entonces, eso conlleva. Y de especies también. Hay especies que se desplacen y las que no se adapten, como dijo Darwin, va a fallecer. Entonces, por eso, sí, en este sistema de vida, la adaptación es fundamental. Pero, reitero, llevamos esto tan acelerado que no le damos tiempo a muchas especies. Por eso, vemos casi a diario cuando hay reportes de que especies desaparecieron. Y precisamente, comandante, usted decía cuando el comandante detenido le hacía la pregunta que el tema de los riesgos que tenemos en este siglo es un tema muy amplio, es una realidad porque son muchas aristas. Así es. Pero, y usted hablaba también de la parte de que hemos tenido cambio en el transcurso de la historia, es una realidad. Vimos una era del hielo, especies, por ejemplo, como dinosaurios se han extinguido, eso es algo normal, pero lo cierto es que la intervención del hombre en la Tierra ha provocado cambios digamos, anaturales, que no surgen de manera natural, sino de manera anormal. En ese sentido, me gustaría hacerle la pregunta desde la parte sobre todo industrial, empresarial, que es la parte activa del hombre, cómo el hombre, digamos, explota la tierra o crea elementos contaminantes para la tierra, cómo las empresas contribuyen o afectan lamentablemente al tema del medio ambiente, a la seguridad ambiental. Claro. Mira qué interesante la pregunta, y tengo que retrotraerme a lo que se conoció como la era industrial. Sí. Que yo, en este tiempo que tengo, vamos a decir, explorando el tema del medio ambiente, hay una ruptura de lo que es vivir, vamos a decir, de manera sostenible, un antes y un después de la era industrial. Porque con la era industrial, el humano acelera su estilo de vida y comienza a producir cosas a gran escala. Antes todo era manual. Sí. Y por ejemplo, se podían producir en el mundo, por ejemplo, 2 millones de tenis, de zapatos, por decir algo. Y entonces pocas personas tenían acceso a eso. Pero llega la era industrial con las maquinarias y ya no son 2 millones, son 200 millones que pueden producir tal vez en el mismo tiempo. A granel ahí. A granel, pero sí, también así hablamos, por ejemplo, de los medios de transporte, cómo masificado, cómo ya el mundo se ha convertido, como dicen por ahí, en una aldea. Entonces, cuando uno ve las incidencias, y la pregunta tuya tiene tanto valor, Manuel, porque cuando uno ve cómo la era industrial ha mejorado la vida del ser humano, pero ha complicado la vida del planeta, entonces es donde tenemos que buscar el equilibrio.
¿Cómo nosotros tenemos que visualizar? Primero, estos industriales deben entender que no deben llevarse por delante la madre naturaleza en su afán de lucro. No puede ser. Si yo, por ejemplo, se me ocurre poner una fábrica de zapatos o de jean, que son tan contaminantes, por ejemplo, cuando se produce tela, pero si yo sé que me voy a hacer de dinero, pero yo debo tener un nivel de conciencia de que mi proceso industrial va a contaminar y yo debo invertir para que sea, no que no se lo va, no que se va a hacer, no que no va a haber impacto, pero que sea mínimo. Entonces, esos tintes que se utilizan para teñir las telas, pero eso tirarlo al medio ambiente es una locura. Todo lo que contamina, sobre todo las aguas subterráneas. Entonces, ¿cómo es posible que yo como industrial no tenga un mínimo de conciencia de decir, pero yo estoy produciendo esto hoy, pero de alguna manera mis hijos, si yo no lo voy a ver, mis hijos se van a ver afectados por este tipo de proceso inadecuado que estoy haciendo? Entonces, es como saber mi papel en la historia, mi efímero papel en la historia, y yo dañar lo menos posible este planeta, señores. Bien dijo Oslo que somos un invitado a esta tierra, y él nos invita a que seamos de una u otra manera un poco más condescendientes con el planeta, con eso que nos da tanto fruto y nosotros no le damos nada a cambio. Entonces pienso que ahí hubo ese disloque, reitero, con la era industrial y lo que somos el día de hoy. Ahí se crearon las sociedades de consumo. El compra y vota, el compra y vota, el compra y vota. Entonces no hay reciclaje, sí, para poder evitar. Bueno, pero mira qué es lo que pasa, hermano Rodríguez. Cuando hablamos de reciclaje, cuando uno piensa que hay más de 400 mil millones de toneladas de plástico que se están generando anual en el mundo y que tú solamente puedas capturar un 10%, es que tenemos un serio problema. O sea, sigue el proceso industrial aceleradísimo y la madre naturaleza se toma su tiempo. Se toma su tiempo y no va al mismo ritmo que nosotros, porque no lo puede hacer. Entonces, ¿cómo ya se refleja? En catástrofes, incremento de temporada ciclónica, de repente hay incendios, estos calentamientos globales provocan que los bosques se puedan incendiar, que muchas veces se hace de manera natural por un proceso de regeneración, pero ahora lo hacen de manera muy abrupta. Pero ahí viene el campesino. O sea, por eso digo que el tema es tan amplio. Ahora quiero aprovechar a los industriales, y es que en su proceso tienen que invertir en investigación para tener un plástico que sea biodegradable. Perfecto. Porque no es posible que una botella le pueda durar a usted 500, 700 años si usted la dispone de manera incorrecta. No es posible. Y una botella le dura a usted 33 segundos en una mano, en promedio. Entonces, 33 segundos contra más de 500 años es una locura. Por eso es que debemos, reitero, migrar a producción del plástico que sea biodegradable. Y cierro aquí con este comentario. Y la tecnología, si la ponemos al servicio de la humanidad, tiene cosas muy positivas. Porque, por ejemplo, ahí están los amigos japoneses que ya han creado un plástico que al contacto con el agua salada, en menos de 3 horas ya está degradado. Y si está en la tierra, en 12 horas vuelve a sus orígenes. Entonces, pero hay que apostar a la tecnología y querer invertir. Porque muchas veces sabemos cuál es la solución, pero no queremos invertir. Ese es el gran problema. Sí, no, y también la parte del humano común, el que no es un empresario, un industrial, pero que hace uso de estos plásticos, como usted dice, el manejo que le da. Porque mire, precisamente en el programa Trinchera Ecológica que conduce el comandante, estuvo recientemente entrevistando a un joven de una universidad que desarrolló un proyecto para manejo del FON, porque ellos hicieron una limpieza en una playa y se dieron cuenta que el FON era muy incómodo de recolectar. Y una semana después me tocó ir a una playa con mi familia y me quedé como con esa idea en la mente. Y es increíble, señores, de verdad, cómo la gente va, por ejemplo, a las playas y deja todos esos desechos que uno generalmente lleva, plástico desechable, foam y todo eso, en la playa de manera, diría yo, inconsciente, porque uno dice, wow. Es más, aunque sea por vergüenza, ni siquiera por un tema medioambiental, por vergüenza, para que no digan que tú eres un sucio, úsenme la palabra. Sí, no dejes eso ahí. No, y la gente yo creo que Manuel, ese descalificativo justamente lleva el contaminar, ¿verdad?, el medio ambiente. Pero es muy lamentable eso. Sí. Comandante, en ese mismo contexto es interesante que Manuel hace esa referencia y usted, pues,
Sigue también basándose en que debemos tratar por lo menos de la educación ambiental. ¿Cómo garantizaría la educación ambiental a la población en sentido general cuidar el medio ambiente? ¿Qué importancia tendría entonces en esto? Bueno, pero es que yo entiendo que en la educación ambiental es que está la solución. No solamente desde la escuela, sino también desde el hogar. No, a nivel nacional. Bueno, pero de ahí es donde inicia. El hogar. Porque, por ejemplo, es que yo como padre tengo una responsabilidad con mis hijos y con mi entorno. Y yo he dicho aquí en mi programa que yo soy un ejemplo de cómo la educación incide en la vida de un ser humano, en lo que sea. Y yo no me da apuro en hablar, porque yo cuando muchacho, siendo el más pequeño de mi casa, yo recuerdo que mis padres, porque eran la educación que tenían hasta ese momento, le decían a mis hermanos mayores, va a llover, prepara la funda de basura para que la tire a la cañada. Y era lo correcto en ese momento, señores, era lo correcto, porque era el laissez-faire, lo que se hacía, y está bien. Cuando yo crezco un poco más, entonces me dicen mis hermanos a mí, fulano, prepara la funda que va a llover para que la tire. Pero uno no sabía el daño que eso causaba y la ignorancia que uno puede tener. Sí. Cuando yo me educo, que veo que esa basura que inocentemente uno tiraba a una cañada, de esa cañada iba a un río y del río al final iba a la costa impactando todo lo que podía tocar. Entonces yo dije, yo rompo ese paradigma, yo rompo esa acción inocente, ignorante hasta ese momento, pero lo rompo porque ya mis hijos no hacen eso, porque yo me he dedicado a educarlo, a que ellos no tiren basura a la calle y que puedan ser y puedan vivir de manera sostenible. Entonces, pero así también yo procuro hacerlo. Y como bien dijo Manuel, y tú lo conoces, yo mi vida militar la he dedicado al tema de la educación ambiental, porque de repente entendí que ahí es donde está la solución de muchos males. Si yo te educo y tú sabes que no puedes tirar basura a la calle y tú andas con una botella de agua en las manos, ya va a depender de tu voluntad que tú quieras o no quieras hacer una disposición adecuada de este plástico. Primero porque no te importa, porque no te están viendo, pero tú tienes la educación de que tú sabes que no puedes tirar a la calle, que está mal, y que puede tener consecuencias también. No, pero ahí es donde está. Si él no lo hace por convicción, de que sabe que no la por educación, la educación da convicción. O sea, yo sé que no lo puedo hacer, pero si no me importa, porque de repente no me están mirando o no tengo las consecuencias que puedo tener, yo la tiro. Pero ahí por eso yo hablo tanto de la voluntad, de que yo sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago porque no me importa. Es el tema de la luz. Hay personas que lo que no pagan servicio de luz, dejan, por ejemplo, yo con tanto dolor, cuando yo voy a reforestar por ahí en esos campos, que salgo a las 2, 3 de la tarde de donde estoy, todos esos campos, todos tienen la luz encendida, las de afuera sobre todo, todos tienen la luz encendida. Y digo yo, bueno, pero es que no le importa, porque no la pagan. Pero inmediatamente le ponen un contador, porque le va a doler en el bolsillo. Fíjense que es un tema de interés, no un tema de conciencia en ese momento. Así entonces también así el agua. No, pero precisamente con el agua. Usted ve que dejan una llave o permiten que alguien lave un carro con la manguera tirando agua en el piso. Al final es educación. Educación y educación. Y lógicamente dentro de esa educación, una mano dura que le pueda dar un par de cocotazos en un momento dado. Y las cosas van a ir fluyendo poco a poco. Yo quiero, comandante, precisamente aprovechar esto que, comandante, he tenido usted a colación, la parte educativa, y precisamente usted, que es un oficial, un hombre, que está muy ligado a lo académico, a la educación ambiental, en nuestras Fuerzas Armadas, que el comandante Burgos imparte docencia, creo que en todas las escuelas militares, charlas, conferencias, y además decir que actualmente él es el asesor en gestión ambiental del Ministerio de Defensa, lo fue en su momento también del Ejército, está actualmente en el Servicio Nacional de Protección Ambiental, también ligado a la parte educativa. Me gustaría que usted le pudiera ilustrar a la población que quizás no conoce de esto, cómo en Fuerzas Armadas se lleva el tema de la conciencia ambiental, cómo las Fuerzas Armadas aportan a esa conciencia ambiental y sobre todo propiamente a la seguridad medioambiental. Bueno, pero es que es tan interesante. Mira, lo principal de todo es que el alto mando, porque tú sabes que nosotros, vamos a decir, en la guardia, uno viene como con unos sistemas que lógicamente a medida que estos nuevos comandantes con una visión futurista, moderna, han ido cambiando, entonces con tanta satisfacción uno ve que el alto mando ha asumido
el tema de la educación ambiental como un eje de desarrollo dentro de las Fuerzas Armadas. Yo el miércoles estuve donde en la primera brigada con 180 oficiales, pero si vengo en la parte de atrás y veo la semana anterior, yo no hay un mes que vaya a 1, 2 o 3 recintos militares a educar al militar en cualquier proceso de su formación, desde guardia, que va a ser de guardia raso, como dicen por ahí, hasta oficiales, como bien tú dices, en la academia. El lunes, donde yo estoy, concluyendo el módulo ambiental en la Escuela de Estado Mayor del Ejército. Después que le dimos casi 2 semanas del módulo ambiental a estos oficiales, que ya salen con una visión fortalecido en las ejecutorias que tienen que hacer con sus hombres y mujeres que ellos van a dirigir, pues son oficiales superiores. Entonces, ahí es donde está la garantía y el interés del alto mando en que la parte de educación ambiental vaya donde quiera que esté formando, se esté formando un soldado. Cuando el soldado está edificado en el necesario entendimiento de cómo funciona el medio ambiente, pero ahí de una vez engrapamos con el tema de la seguridad nacional. ¿Y qué es más transversal que el medio ambiente para un país que tener su medio ambiente en equilibrio? Son temas de seguridad nacional, el agua, díganme ustedes, el tema del agua para una nación, lo que implica eso, y que nuestros soldados puedan identificar en sus unidades que deben ahorrar agua e inculcarle al soldado que no deben botar agua. Pero la visión que tienen nuestros comandantes de que a la hora de la reforestación vamos a identificar zona productora de agua precisamente para velar por ese recurso que sí o sí es estratégico para la nación. Pero ¿y la capa boscosa? Porque no quiero meternos mucho en el tema del agua, porque el agua, aparte de las necesidades humanas que puede tapar, que puede cubrir en un momento, pero la parte industrial, la parte agrícola. Entonces, fíjense cómo el agua nos da en un tema agrícola lo que es la suficiencia alimentaria del país. O sea, como una cosa va agarrando de otra. Pero cuando tenemos, por ejemplo, una capa boscosa como la que tenemos en este momento, que hablamos de 44%, cuando en los años 70, 80 hablábamos de un 12%, hoy tenemos, gracias a planes de reforestación que se han desarrollado, hoy podemos decir que tenemos un 44% de cobertura forestal, que eso le da estabilidad al país. Nosotros como isla, que debemos triplicar los esfuerzos de que ecológicamente estemos estables, porque aquí hay lo que le llamamos el endemismo, que son las cosas que se pueden dar en una tierra insular como nuestra, que es propia nuestra. No somos tierra continental, como le pasa el tema de Panamá, México, Venezuela, que pueden conectar con otros países. Pero reitero, aquí somos isla. Por tal razón, nuestra flora y fauna son más, vamos a decir, débil, porque es muy propio lo nuestro. Entonces, garantizar el agua, garantizar una estabilidad ecosistémica a nivel de bosque, son palabras mayores. Claro. Por eso, miren el tema del sargazo. Por eso dije, son tantos temas. Miren el tema del sargazo, cómo el sargazo ha tenido una revolución a nivel mundial, donde incluso hay satélites que monitorean cómo son las arribaciones del sargazo y qué está sucediendo, cómo el sargazo ha puesto de rodillas a economías como México, que depende mucho del turismo, y a nosotros nos ha golpeado bastante, con millones de dólares que se están perdiendo. Porque ¿cómo usted le sale a un turista que viene de la Siberia, que viene de Alaska, por decir algo, de esa zona fría, y que vengan para acá 2 semanas y cuando vengan a una playa no se puedan bañar? Por eso es el abordaje que ha hecho República Dominicana para este tema del sargazo, tratarlo de manera regional, como un conjunto. Primero porque es un tema que afecta a muchos países, además es muy caro. Y yo creo que un mal repartido, uno va más suave. Claro. Y República Dominicana ha tenido la voz cantante, y qué bueno, en los foros que se han realizado con el tema del sargazo, diciendo, señores, vamos a luchar en conjunto, que esto no viene fácil. Entonces, reitero, medio ambiente, seguridad, vienen muy de la mano, y es un compromiso de cualquier país preservar a toda costa todo lo que tenga que ver con el tema del medio ambiente, que no haya ruido, que la Pachamama se pueda sentir, vamos a decir, tranquila en lo más que se pueda, porque hay elementos externos que nosotros no controlamos,
que lógicamente nos van a afectar. Pero en lo que nosotros nos corresponde, tenemos que estar ojo visor para tener un medio ambiente y enseñar a nuestra población a vivir de manera sostenible respetando el medio ambiente y sus recursos naturales. Y agregamos también, Manuel, recuerda que en nuestra escuela de graduados, en casi la mayoría de los programas que están cursando la mayoría de estudiantes, pues lo llevan a través de ustedes, por supuesto, a las playas, a diferentes lugares, a hacer pues, un trabajo, ¿verdad? Recientemente hicimos una reforestación también. Así es. Qué bueno. O sea, Sí, que el interés justamente es Claro que esto. sí. Claro, En claro. todas las escuelas llevar el ánimo de los cursantes para que sean multiplicadores de ese servicio tan elemental que necesitamos como seres humanos. Así es. Y precisamente, comandante, también es bueno que la población sepa que nuestras Fuerzas Armadas tiene, y le pregunto porque usted es parte de ese equipo de trabajo del general Camacho Viera, que tiene un cuerpo especializado, que es el Servicio Nacional de Protección Ambiental, que funge precisamente como un ente especializado en las Fuerzas Armadas para proteger el medio ambiente y para, digamos, servir también como un órgano, se puede decir, persecutor de los crímenes medioambientales. Así que me gustaría que me dé también una ilustración que sea breve precisamente de y el comandante precisamente, usted ve el uniforme verde olivo ahí, Claro. es de ese cuerpo especializado. Un héroe, Sí. héroe. Y Como el lo Chapulín, lindo pues. es que usted Claro también, que sí. aparte de la implementación o enseñanza, ¿verdad? También ama esto y está justamente en el lugar Bueno, donde usted Dios, está ejerciendo. dicen por ahí que Dios no se equivoca. Así es. Pero mira, Rodríguez, no es tanto yo. Al Servicio Nacional de Protección Ambiental ha llegado un hombre. Ha llegado un hombre que se ha comprometido con alma y corazón con lo que son las ejecutorias del CENPA. No fue una persona que llegó a ocupar una posición porque llegó. Y estoy hablando de nuestro general Ángel Alfredo Camacho Viera. A quien también nos reiteramos saludos Pero especiales claro, para él. claro, nuestro Saludos, comandante. Nuestro comandante Camacho Viera Camacho. ha hecho en un año una gestión histórica en el CENPA, donde en el primer año de ejecución se han roto todos los récords de actuación en cuanto a operativo, a incautación de equipo, a sometimientos de personas. Porque el CENPA está en la calle. Eso es importante en cuanto al sometimiento. No, pero importante. No solamente simplemente ese... Tenemos un lema que le llamamos tolerancia cero Bien. contra los infractores, y el comandante está tirado en la calle. Ustedes pueden ver al comandante en las redes visitando el país completo. Ahora mismo él está desarrollando un tema extraordinario que es en defensa de los ríos. Entonces, ayer yo veía con tanta satisfacción el comandante Azo y Baní, chequeando que en ningún río hayan lo que son los ilícitos que se puedan cometer. Y el comandante con su equipo de trabajo tirado a la calle. Pero no solamente la parte de operatividad. El comandante puso en nuestras manos, con esa visión extraordinaria que tiene, él sabiamente interpretando las intenciones del alto mando. Entonces, tenemos, aparte de esa operatividad extraordinaria, que hemos dado los datos acá, pero en el CENPA tenemos programas que hemos desarrollado. Tenemos un plan de reforestación interno del CENPA que se llama CENPA Siempre Verde, que ha apoyado de manera directa al Plan Nacional de Reforestación en su primera etapa y luego en su segunda etapa del gobierno central, que la idea es plantar más de 20 millones de árboles en la primera, pero se le agregó ahora, de 2025 a 2028, un 30% más. Entonces, ¿qué hizo nuestro comandante Camacho Viera? Instruyó a todos sus encargados regionales a que, junto con las autoridades locales, con iglesias, con colegios, con grupos sociales que apoyan el medio ambiente, desarrollar jornadas de reforestación, sobre todo en cuencas y zona productora de agua. Eso es CENPA Siempre Verde. Pero fuera de ahí, me dice nuestro comandante Camacho, Burgos, es que nosotros debemos llevar el CENPA a la comunidad. Señores, cuando ustedes ven niños visitando el CENPA y se comienzan a saludar ellos con esa inocencia que tienen, Interesante. y nosotros los llevamos a la escuela y le hacemos un refrigerio y allí ellos se sienten como si fuera un cumpleaños, pero y les regalamos plantitas a la hora de irse. Pero me han dicho madres que siempre mantienen el contacto con uno, que hay de quien le ponga la mano a esa plantita que le han regalado y la cuidan como si fuera un tesoro. Pero aparte de eso, señores, de esa necesaria educación ambiental, porque también se ha acuñado el término que no hay mejor manera de ser preventivo que la educación ambiental. Óigame esto. Pero fuera de eso, hay un sector, o hay varios sectores
de la sociedad, que el CEMPA también está ahí. Ese grupo que muchas veces se siente marginado. ¿Qué ha hecho el CEMPA? Desarrollado un plan de inclusión social y ya tenemos reforestación, limpieza de playa. Ellos nos han ido a instruir y nosotros hemos ido allá con el Patronato Nacional de Ciegos. Wow. Y yo reitero aquí, porque necesito decirlo, cuando estuvimos limpiando playa y reforestando con los no videntes, hubo un señor que dijo, por favor, tenemos una foto para que mis hijos vean que yo sí puedo contribuir con el medio ambiente. Qué bien. Y al final de la actividad, dos señoras, que eso a mí me dio muy profundo, nos dijo, caramba, ustedes no han dado un motivo de vida, no han permitido ser útil. Y eso de verdad que paga cualquier tipo de sacrificio, porque son gente, también estamos haciendo los contactos con las personas, con estos niños que sufren del síndrome de Down, porque es que hay que darle ese espacio, que ellos se sientan útiles a la sociedad, y a través del CEMPA lo están logrando. Entonces, el CEMPA, reitero, en esta segunda etapa de nuestro comandante Camacho Viera, es un CEMPA histórico. Allí el orgullo CEMPA brota por la piel de cada miembro que acompañamos al comandante, porque hay una singularidad. Nuestro comandante Camacho es un líder, y él lo que hace es que fomenta y crea líderes. Sencillo, él le dice a cualquiera de sus colaboradores, quiero que me haga esto. Y ya, este soldado sabe de la misión y de la intención del comandante. El comandante le permite que él desarrolle. Qué interesante. El cómo va a hacer eso. ¿Qué es lo que quiere el comandante? Los resultados. Y eso se ha logrado, por eso les reitero, ustedes verán un CEMPA que será un antes y un después, y ya estamos arribando al 25 aniversario, 25 años de lucha permanente en contra de los infractores, que hay mucha gente que critica desde el espacio de un celular, porque uno está haciendo un operativo, por ejemplo, en Asua, y de una vez la gente dice de la comunidad de un celular, pero Ibaní, pero Higüey, pero ¿en qué tú estás contribuyendo? Colabora. Hace la denuncia y colabora, que nosotros vamos a estar ahí. Las denuncias del CEMPA, hay una línea abierta que tú puedes llamar. Entonces, de la comunidad de tu teléfono, no critiques, sé parte de la solución, porque ese es el tema, muy fácil de un teléfono, y yo por eso hablo mucho sobre esto. Si usted ve una normalidad, si usted ve algún ilícito que se está cometiendo, como ciudadano responsable, y que usted quiere, denúncielo, que ahí no se le va a decir al infractor que fue usted que lo dijo, porque ahí mantenemos, vamos a decir, en anonimato aquel que dio la denuncia, y se va y se investiga, pero la gente quiere el resultado al momento, y no es así. Sea parte de la solución y no del problema, que hay un CEMPA comprometido, hay un CEMPA con la dirección, vamos a decir casi perfecta, porque uno quisiera poder abarcar más, pero humanamente no se puede. Uno quisiera tener los recursos abundantes, el personal, que los comandantes, el alto mando, están haciendo lo posible. Nos llegaron 25 nuevos oficiales. Wow. Entonces, al final, la operatividad del CEMPA sigue creciendo. Ojalá que nos lleguen 10.000, que tengamos la condición para tenerlo, porque al final, todo lo que uno haga a favor del medio ambiente vale la pena. Y si uno no hace las actividades necesarias, luego las consecuencias son muy negativas y se pagan con creces. Comandante, felicitar al general Ángel Alfredo Camacho Viera en un punto muy interesante, la conexión que ustedes están haciendo con la comunidad. Mencionó a iglesias, las personas que son vulnerables muchas veces, los enfermos, llamaríamos esto, pero sí lo están involucrando, entonces eso crea automáticamente una relación, y los niños, por supuesto, en las escuelas. Nos gustaría, comandante, conocer entonces cuáles son las normas que regulan la parte ambiental, si existen en República Dominicana, y cuáles son los que deben garantizar justamente la seguridad ambiental. Bueno, vamos a hablar de las normativas, ¿verdad? Sí. Bueno, pero es pensar en la ley 6400, y me voy a referir rápidamente lo que es la ley 6400, que es lo que viene a aglutinar la formalidad de las ejecuciones que hace el Ministerio de Medio Ambiente amparado en esta ley, la ley 6400. Ahí la ley es casi perfecta, es una ley que ha servido de referencia para otras naciones, porque la ley es muy buena. Lógicamente, como nada es perfecto en la vida, tiene sus defectos, y como a medida que va evolucionando, porque las leyes son dinámicas, tú como abogado lo sabes, yo también, en el tiempo entonces se va acomodando a las necesidades sociales, entonces hay cosas que hay que ir reparando.
la ley 6400. Ahí tenemos la 225-20 sobre el coprocesamiento de residuos sólidos. Señores, pero el 2 de octubre de este mes, aquí se tiene la prohibición, mucha gente no lo sabe, aquí se tiene la prohibición de que en el supermercado usted no le pueden dar funda plástica ya. La ley lo dice. No. La ley lo instruyó, la ley lo programó y ya se venció el plazo que había. Y este 2 de octubre de este mes se venció el plazo. O sea, que si usted va al supermercado y no le quieren dar la funda, se la tienen que vender, usted tiene que comprarla. Pero también el uso del FOAN, o del FON, como lo dice la gente. Eso está prohibido. Entonces, qué bueno que ya la prohibición llegó, porque en otros países se ha hecho y se ha podido contabilizar el resultado de esto. Pero es poco a poco. Todavía nos falta un poquito de educación con respecto a esto, que los industriales entiendan que tienen que asumir su rol en ese sentido. Entonces la ley dice eso. Y hablo de la ley 6400, que es la ley marco del medio ambiente, la 225-20 sobre coprocesamiento, pero hay una ley que es maravillosa, la 94-20 sobre educación ambiental. En este país existe una ley de educación ambiental. Y que debe, ojalá que se implemente en los escuelas. Por eso quiero llamar la atención. Si hay una ley, la 94-20 sobre educación y promoción ambiental. Y que va a beneficiar a todos nosotros, a la humanidad. Pero entonces es obligatorio en todos los niveles educativos, en todos, aplicar lo que dice esa ley. Y yo voy por ahí a dar una conferencia y siempre salta alguien. Pero que debe una ley de educación ambiental, pero que existe. No la conocen. Entonces tenemos que buscar la forma de cómo implementarla. Yo siempre digo que debemos, como algo fundamental, el tema de medio ambiente, de la ciudadanía responsable, de ser educado, y un tema del tránsito. Son como 3 elementos que el niño, desde que ya tenga uso de razón, 5 o 6 años, hay que comenzar a hablar sobre eso, de cómo se debe ser un buen ciudadano, de respeto a los símbolos patrios, y cómo cuidar el medio ambiente, y cómo comportarse cuando tenga un guía en la mano. Porque, señores, tener una licencia es un privilegio, no es un derecho que usted tiene. Es así. Es un privilegio que le da el Estado a usted, de usted tener un guía en la mano. Y si tiene un guía en la mano, tiene que hacerlo de manera responsable. Mire, uno viene estresado. Cuando el que maneja aquí en este país, si bien por el tema de los tapones, que lo conocemos, pero estos motoristas están haciendo... La temeridad con la que la gente... Una cosa, bueno, a mí, estaba yo en un semáforo y uno me pasó por el lado y me enganchó el bumper en un tapón. Y es tan descarado que cuando me desengancha el bumper, hace así, me mira y lo que se explota de la risa. Wow. Es tremendo. Entonces, educación, señores. Educar en esos renglones, que cuando nosotros podamos impactar a los niños, es la garantía. Bien dijo alguien por ahí, educa al niño y no tendrá que castigar al adulto. Porque ahí es donde está la base de que estas nuevas generaciones vengan con lo necesario para aprender a vivir de manera adecuada en una sociedad. Y también aplicar las sanciones. Al que no cumpla. Aplicar las sanciones. Porque al que no cumpla su cocotazo, como dicen por ahí. Perfectamente. Claro que sí. Si no hay régimen de consecuencia, pues entonces no habrá ningún tipo de valor para la aplicación de tales o cual norma. Mira, quiero detallar algo que quede muy claro. Cuando yo tuve la posibilidad de ser director de protección ambiental en el Ministerio de Medio Ambiente, estábamos hablando de los años 2014, yo me quitaba mi ropa de guardia y me ponía la de técnico y viceversa, donde yo quisiera aplicar, porque cuando iba a cerrar una estación de combustible, me ponía esta ropa, pero cuando tenía que técnicamente ir con mi técnico a hacer una evaluación, entonces me ponía la ropa blanca, aún estaba vestido de guardia. Cuando a mis manos llegaba un infractor, por ejemplo, que una empresa que estaba trabajando fuera del horario, yo le llevaba a mi oficina y le llamaba la atención. Si ameritaba ponerle 1 o 2 salarios, tal vez podía ser 40, pero yo era lo mínimo, pero le llamaba la atención. Ahora, si esa persona volvía a caer en mis manos, lo que yo no le hice en la primera vuelta, en la segunda se lo daba, pero era multiplicado. Porque ya cuando caía en el tema de la reincidencia, entonces yo pienso que relajó conmigo, con mi función. Entonces yo dije, lo que no te hice en la primera, que te di un consejo, te voy a reventar ahora. Y le ponía la multa que más podía, y si tenía que confiscarle algún equipo de trabajo también lo hacía. Pero es para darle a entender a la gente que hay un régimen de consecuencias, como bien dices tú,
y que usted no puede hacer las cosas y salir ileso porque usted piensa que no le va a resultar, y no es así. Entonces, la gente debe estar consciente de que si no hace la cosa de manera correcta, hay un régimen de consecuencias y que lo va a pagar muy caro y que sirva de escarmiento a aquellos que después pudieran hacer algo parecido. Así. Usted sabe, comandante, que el tiempo apremia, ya nos quedan solamente 5 minutos. Y yo tenía pendiente preguntarle, que es un tema que yo sé que usted lo está abordando de manera muy particular en estos momentos con el tema del microplástico. Sí. También quería preguntarle sobre el tema del manejo de las energías renovables. Que ya quizás no vamos a poder... me invitan otro día. Sí, claro que sí. Pero quiero que programa, claro. Sí, quiero que en estos últimos ya 4 minutos que nos queda, usted dé un mensaje final a la población que le gustaría que se quede ya el tema de este espacio en su psiquis, a todos los oyentes de nuestro espacio. Bueno, la pregunta tuya es tal vez mi mayor preocupación ambiental, que es el tema del plástico y su degradación. Tenemos aquí, por ejemplo, yo tengo aquí una botellita en mis manos, para los que no están viendo en vivo, una botellita que contiene agua. Y si esto se dispone de manera incorrecta, esta botellita se va a ir degradando y se va a convertir en microplástico, que es ese plástico que se está desbaratando en buen dominicano. Pero es donde viene el gran problema. Ese microplástico va a pasar a nanoplástico, ese que no se ve, que está suspendido en el aire y que nosotros posiblemente en esta cabina lo estemos respirando. Entonces, el nanoplástico, para poder verse, hay que utilizar un microscopio de doble rayo láser para uno poder verlo. Los estudios médicos que están ahora saliendo, con mucha preocupación para mí, y los que puedan escuchar esto, es que ya hasta en el cerebro hay trazas de nanoplástico, en nuestra sangre, en las células. Nosotros, los hombres, en los testículos, gran cantidad, y las mujeres en las mamas. Con la consecuencia que tiene que tener, que puede tener este invasor, vamos a decir así, en nuestro sistema. Por eso es que en buen dominicano muchas veces usted amanece como medio hinchado. Usted se acostó bien, pero no sabe qué fue. El nanoplástico, señores, las plantas lo están incorporando en su elaboración de alimentos. Está en el agua, está en el aire. Entonces no es extraño que usted diario se pueda ingerir 1 o 2 onzas de plástico, con todo lo que implica. Entonces, al final el llamado es que usted conozca del tema del nanoplástico, no se quede con lo que Manuel preguntó al coronel Burgos. Mire lo que es el nanoplástico para que usted pueda buscar la forma de ir minimizando. Porque hay una esponjita, por ejemplo, en su casa que usted lava los calderos, usted tiene una tabla de picar de madera y una de plástico. Cada vez que usted hace uso de esta esponjita, usted deja miles de partes por millón de partículas de plástico. Aún usted dice que lavó muy bien sus utensilios de cocina, y cuando usted le pone un alimento, ahí usted se contaminó. Oigan cómo por dónde va el asunto. Entonces, documéntese lo que es el nanoplástico, lo que usted puede hacer. Recomiendan, por ejemplo, para el tema del agua, lo que se hacía antes, hervir el agua. Cuando usted hierve el agua crea una costra que usted ve. Entonces hay una combinación que se da, que el agua entonces puede, si usted hierve un agua, queda como una costra, como una sal blanca. Entonces, increíblemente, dicen estudios que para usted minimizar la cantidad de nanoplástico en el agua, si usted la hierve, baja bastante, porque entonces al granularse va al fondo. O sea, y volver a las cosas anteriores. Sean prudentes en el uso del plástico, cuidado con el microondas. Eso es muy dañino. Cuando usted pone un foam o un plástico en el microondas, no debe ser, tiene que ser en un material de vidrio, en su defecto de porcelana, y no consuma nada en lo posible caliente en envases plásticos, y aún sean de esos plásticos de cartón, los que muchas veces ponen para porque eso. están revestidos de una tela de plástico a lo interno, que al contacto con el caliente le liberan sustancias de bifenol A y otras sustancias que le llaman terestalafto. Tienen que tener mucho cuidado porque son cancerígenos, y de usted depende que usted pueda consumir en un año 10 libras de plástico o 2 libras, que le va a hacer menos daño. Esa es la idea en sentido general. Bueno, quiero brevemente saludar a Franco Rodríguez, que está en sintonía con nosotros, también Dinora Rodríguez, la familia, escuchando este espacio cada sábado, pues aunque no se identifican, pero sí sé que están cada sábado disfrutando con nosotros. Bueno, así también aprovechar, yo tengo tanta gente aquí, a Adrián, a Lidia, a Eco Radio, cuánta gente bonita, mía Daniela, un besote para ti.
Muchísima gente conectada aquí en el en vivo que estamos haciendo. Ahí está. Así es, Bueno, felicitaciones para ellos también. Y Saludos queremos a las personas que han escuchado al comandante Burgos por primera vez en este espacio, volvemos a hacer la invitación de que lo escuche todos los jueves en esta misma emisora a las 2 de la tarde, que va a encontrar usted, siempre comandante trae muchos temas actualizados con respecto al medio ambiente, como usted lo escuchó aquí, científico, educativo y además una persona que está en la palma, y, o sea, en el centro digamos, de la lucha medioambiental. Así también que a través de las redes, si pudiera darles un... Sí, no, por claro. favor, sí. Tenemos, por ejemplo, ahí en Instagram, Trinchera Ecológica, Ciudadanos Verdes, nos pueden seguir ahí. Generalmente dejamos plasmados los contenidos y recomendaciones, pues qué bueno que vengan. Y al final, que la gente sepa que esto es un espacio de educación y que tenemos la responsabilidad de educar, porque ahí es donde está la solución para muchos males que tenemos. Es así, pues reiteramos el agradecimiento al coronel Julio César Rodríguez Burgos del Ejército de República Dominicana por este tema que hemos hablado hoy, que es salud y seguridad ambiental, y a ustedes que nos escuchan también, gracias por la sintonía, y le invitamos también a que nos escuche el próximo sábado de 10 a 11 de la mañana en otra edición de este espacio hacia una cultura de defensa. Hasta la próxima. La Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos presentó Hacia una Cultura de Defensa, un espacio informativo e interactivo. El Poder Ejecutivo, mediante el decreto número 608-25, declara hoy 18 de octubre duelo oficial por el fallecimiento del destacado político